Hola, somos el grupo número 4 de farmacología y les vamos a estar hablando sobre los neurotransmisores del sistema nervioso. Este grupo está conformado por Brito Andrea, Deyan Saraí, Madero Ronald, Castillo Mari, Palenque María y mi persona, Solorzano Yosmeri. Yo les voy a estar hablando sobre los principales sistemas constituyentes de la anatomía química del sistema nervioso. El cerebro es un conjunto complejo de un sistema neuronal que regula las actividades de la vida diaria. Esto está gracias a la intercomunicación neuronal. Los medicamentos que actúan sobre este sistema nervioso central no solamente tratan los problemas de ansiedad, depresión, esquizofrenia, sino que también tratan patologías como es la migraña, las náuseas, el vómito, alteraciones del movimiento, entre otras. Este sistema nervioso central está compuesto por un conjunto de células especializadas que se integran y forman un complejo cerebral funcional. El sistema nervioso central está formado por varios tipos de células especializadas que se integran fisiológicamente para formar un tejido cerebral funcional complejo. La célula primaria de comunicación es la neurona, esencial para la función neurológica. Se subclasifica en tipos basados en una gran cantidad de factores, que incluyen la función sensorial, motora o interneuronal. También se clasifica según su morfología, según su ubicación, según el tipo de neurotransmisor o la clase de receptores. Las neuronas son células eléctricamente activas que tienen una variedad de canales iónicos que desencadenan la liberación de neurotransmisores a través de conductos de impulsos nerviosos o potenciales de acción. Esta liberación de neurotransmisores se le denomina sinapsis. La sinapsis puede ser eléctrica, que quiere decir que le da información o el impulso nervioso de una neurona a otra de forma directa, y química, en este caso, que libera los neurotransmisores y mediante los receptores de la siguiente neurona se genera una excitación o una inhibición. También formando parte de las células del sistema nervioso central están las células de soporte, que superan en número a las neuronas. Estas incluyen a lo que es la neuroglía, que también se le denomina glía. Esta se encarga de suministrar oxígeno a las neuronas y también los nutrientes, y al mismo tiempo se encarga de destruir los posibles patógenos que puedan afectar a las neuronas. Se puede subdividir en macro y en micro. La macroglía está conformada por astrocitos. A menudo rodean los espacios individuales de los complejos sinápticos. Tienen una función de apoyo metabólico, como la administración energética y el anclaje de las neuronas al suministro de sangre. También se encargan de eliminar el exceso de neurotransmisores después de la eliminación. Por otro lado está la microglía, que esta consiste básicamente en los macrófonos que se encuentran en el sistema nervioso central. Estos se encargan de eliminar los posibles elementos patógenos que puedan ingresar a la neurona y ayuda en muchas funciones como un sistema inmunológico dentro del sistema nervioso central. Por otro lado tenemos a la barrera hematoencefálica, que es una barrera que separa la periferia, es decir, los capilares que transportan sangre, del sistema nervioso. Esta consiste en células endoteliales, astrocitos, que separa, como ya lo mencioné, y disminuye el acceso de sustancias nocivas o tóxicas hacia el cerebro. No se compromete en la función cerebral y representa un obstáculo para que los fármacos se le administren directamente al sistema nervioso. Número 2, vamos a estar hablando sobre la importancia de los neurotransmisores como factores elementales en el sistema nervioso central. La liberación de los neurotransmisores es un proceso que depende básicamente del calcio. La llegada de un potencial de acción al terminal sináptico da lugar a la entrada del calcio a través de unos canales que dependen del voltaje. El incremento causa una función de las vesículas de los neurotransmisores de la membrana presináptica y la difusión del neurotransmisor al espacio sináptico. Una vez que se libera el neurotransmisor, se une a los receptores de la siguiente neurona. Entre los neurotransmisores están las monoaminas, que están la noradrenalina, la serotonina, dopamina e histamina. La acetilcolina, por otro lado, y aminoácidos como son la glicina y el glutamato, que pueden llegar a ser inhibidores o excitadores. Por lo menos, ejemplo, el GABA es un inhibidor por excelencia que se encarga en un 30% de las funciones cerebrales. El glutamato, como ya lo nombramos, es un excitador que se encarga más o menos del 40% de las funciones cerebrales. La glicina también participa como parte de otro inhibidor del sistema nervioso central. Se supone que la mayoría de los problemas o patologías que presenta el sistema nervioso central se debe a la inhibición o la excitación, y por esto los fármacos se encargan de regular estas funciones. Su especial importancia se debe entonces, como lo hemos ya hablado, a ser el principal mediador de las emociones, de la sensación cognitiva, motor y sensorial.
Mi nombre es Andrea Brito y les voy a hablar sobre los sistemas monomínicos del sistema nervioso central y las vías colinérgicas. Para hablar de los sistemas monomínicos debemos conocer qué son los monoaminos. Son neurotransmisores cuya estructura contiene un grupo amino conectado a un anillo aromático por una cadena de 2 carbonos. Estos derivan de aminoácidos aromáticos y regulan la neurotransmisión que subyace a los procesos cognitivos. Existen varios monoaminos, por lo tanto, existen varios sistemas monoamínicos, diferentes entre ellos en cuanto a su anatomía y sus funciones. Entre ellos tenemos los sistemas dopaminérgicos. La dopamina es una catecolamina con distribución restringida en diferentes áreas del sistema nervioso central. La mayor parte se encuentra en terminaciones nerviosas situadas en los ganglios basales, en el caudado putamen y el cuerpo estriado. También podemos encontrarlos en el núcleo accumbens, la corteza cerebral y el hipotálamo. Se sintetiza a partir del aminoácido tirosina por la acción secuencial de las enzimas tirosina hidroxilasa y la dopamina descarboxilasa. Hay varias vías que median la señalización de la dopamina. Tenemos las vías dopaminérgicas cortas, donde se encuentra el sistema tuberoinfundibular, que está en las neuronas que regulan la liberación de prolactina. También tenemos las vías dopaminérgicas largas, que en este se encuentra el sistema nigroestriado, que está implicado en la regulación motora, y el mesocortical y mesolímbico, que están integrados en los circuitos endógenos de la recompensa. Los receptores de la dopamina están divididos molecularmente en 5 tipos: la D1 y D5, que se acoplan a las proteínas GS, y la D2, D3 y D4, que se acoplan a las proteínas GI. Farmacológicamente se dividen en 2 tipos, solamente en D1, donde se encuentra la D1 y D5, y la D2, donde se acoplan la D2, D3 y D4. La enfermedad de Parkinson está relacionada con la disminución de la dopamina en el sistema nigroestriado. Los sistemas noradrenérgicos. Los procesos de síntesis, liberación y recaptación de la noradrenalina en el sistema nervioso central son muy parecidos a los del sistema nervioso simpático. El principal metabolito de la noradrenalina en el sistema nervioso central es el 3-metoxi-4-hidroxifenil-etilenglicol. Las neuronas noradrenérgicas se concentran en áreas concretas del tronco encefálico y las mejores caracterizadas son las del locus coeruleus. Las vías noradrenérgicas podemos dividirlas en 2: las ascendentes, que inervan la corteza cerebral, algunas áreas límbicas y el tálamo, y las descendentes, que inervan la actividad del sistema nervioso simpático. Los receptores de noradrenalina en el sistema nervioso central más abundantes son los noradrenérgicos beta y alfa. Este sistema es muy importante en los fenómenos de alerta, ya que permite la captación e integración de estímulos sensoriales novedosos. Los sistemas histaminérgicos. Las neuronas histaminérgicas son magnocelulares y se encuentran localizadas en el área posterior del hipotálamo, denominado núcleo tuberomamilar. Se cree que este sistema afecta la excitación, la temperatura corporal y la dinámica vascular. Existen 3 tipos de receptores para la histamina: los H1, que están positivamente acoplados a la fosfolipasa C y se encuentran localizados en la corteza cerebral, el hipotálamo y algunas regiones límbicas. Las H2, que están acopladas positivamente a la adenilciclasa y están localizadas en la corteza cerebral, el caudado putamen y en algunas áreas límbicas. Y las H3, que están acopladas negativamente a la adenilciclasa, están localizadas en la corteza cerebral, en el caudado putamen, en algunas áreas límbicas, en el hipotálamo y en la sustancia negra. Los H1 y H2 tienen efectos excitadores debido a la despolarización inducida por el bloqueo de los canales de potasio. Y las H3 son autorreceptores que regulan la síntesis y liberación de histamina. La histamina interviene en la regulación de la conducta, la nocicepción, la ingesta y la actividad neuroendocrina. Y también está en el control del sistema nervioso autónomo. Los sistemas serotoninérgicos se sintetizan a partir del aminoácido triptófano por la acción secuencial del triptófano hidroxilasa y una descarboxilasa inespecífica. Las neuronas serotoninérgicas se localizan en el tronco encefálico, agrupadas en 9 áreas, denominadas de B1 a B9. Las vías serotoninérgicas se pueden dividir en 2: las ascendentes, que inervan la corteza cerebral, el hipotálamo y diferentes áreas límbicas, y las descendentes, que desempeñan un papel importante en el control de la nocicepción y la émesis. Los receptores de serotonina se pueden agrupar en 7 familias: 5-HT1 a 5-HT7. Todos estos se agrupan o se acoplan con las proteínas G,
menos el 5-HT3. Los 5-HT1 son autorreceptores que regulan la actividad serotoninérgica. Los 5-HT2 son reguladores de la actividad dopaminérgica mesocorticolímpica. Y los 5-HT3 están implicados en la regulación de la émesis. Las vías colinérgicas del sistema nervioso central. Las vías colinérgicas tienen una distribución relativamente homogénea en el cerebro. Podemos dividirlas en dos grupos de circuitos colinérgicos. El primero son los circuitos locales, formados por las interneuronas que aparecen sobre todo en el núcleo accumbens, el caudado putamen y en tubérculos olfatorios. Y las número 2, los tractos que conectan con estructuras diferentes, donde se identifican dos grandes vías, la que parte del tabique medio, de los núcleos basales y del área preóptica magnocelular y proyecta hacia las regiones corticales, el tubérculo olfatorio y el hipocampo. Y la que parte de las áreas troncoencefálicas y proyecta hacia el tálamo, la médula espinal, el cerebelo y los núcleos de los nervios craneales. Hola, mi nombre es Areide Yan y yo les quiero hablar sobre los subtipos catecolaminérgicos del sistema nervioso central. En primer lugar tenemos la adrenalina. Es una hormona y un neurotransmisor que segrega el cuerpo de manera natural a través de las glándulas suprarrenales que se localizan en la parte superior de los riñones. El organismo produce y almacena esta sustancia y la libera en situaciones de estrés, alarma, riesgo o peligro. La adrenalina se administra vía intravenosa en situaciones de riesgo tales como la parada cardíaca, el colapso circulatorio y la anafilaxia. En segundo lugar tenemos la noradrenalina. Es el mediador químico liberado por los nervios adrenérgicos. Difiere estructuralmente de la adrenalina solo por la carencia de un grupo metil. Se emplea como último recurso vasoconstrictor en el soporte de la resistencia vascular sistémica. Y en tercer lugar tenemos la dopamina. Es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso central y participa en la regulación de diversas funciones tales como la emotividad, la afectividad, la conducta motora, así como también en la comunicación neuroendocrina. También les quiero hablar de las principales proyecciones dopaminérgicas del sistema nervioso central. Son 4 vías. 1, la vía mesolímbica. Es una vía dopaminérgica en el cerebro que transmite la dopamina desde el área ventral hasta el núcleo accumbens. Luego tenemos la segunda vía, que es la vía mesocortical. La segunda vía es la vía mesocortical. Es una ruta de neuronas que conecta el área ventral tegmental a la corteza cerebral, especialmente en el lóbulo frontal. Esta es una de las principales vías dopaminérgicas a nivel cerebral. Uno de sus trastornos es la esquizofrenia. La tercera vía, la vía nigroestriada de la dopamina. Transmite la dopamina desde la sustancia negra hacia el cuerpo estriado. Esto tiene que ver con la función motora, es decir, que uno de sus trastornos es la enfermedad de Parkinson. Por último, la vía tuberoinfundibular, que transmite la dopamina desde el hipotálamo hasta la glándula hipófisis. Esta ejerce cierto control sobre las hormonas, donde entra la prolactina. El trastorno que esta causa se llama hiperprolactinemia. Mi nombre es Mari Castillo y les estaré hablando un poco sobre las principales vías noradrenérgicas, adrenérgicas y el sistema serotoninérgico. Cuando hablamos de las principales vías noradrenérgicas, debemos saber que en la región tegmental de los cuerpos noradrenérgicos los podremos encontrar en esta locación un poco más difusas que en el locus. Ahora bien, contamos con dos vías principales. Una vía principal, la cual es descendente, que llega hasta la médula espinal y está encargada de la regulación de los procesos autónomos y de la nocicepción. Muy bien, luego tenemos la vía ascendente, la cual llega hasta el hipotálamo y el cerebro y está encargado de la regulación de la recepción ante las amenazas, del estado de ánimo y de la memoria. A pesar de eso, existen autorreceptores adrenérgicos que tienen efecto regulador en la actividad noradrenérgica. Debemos saber que las vías adrenérgicas se dividen en dos tipos, alfa y beta.
los cuales se tienen dos subtipos, alfa y beta 1 y 2. En el caso del alfa número 1 debemos saber que los receptores A1 predominan en el sistema nervioso central. Tienen como función la excitación y localización y tienen una localización postsináptica. En el sistema nervioso periférico es medior con la contracción del músculo liso. Normalmente estos ejercen una liberación de neurotransmisores, los cuales podemos observar en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en el hígado la glucogenólisis o en el músculo gastrointestinal la relajación. También lo podríamos ver en el corazón, que logra un efecto introtópico positivo. Nos encontramos con el alfa 2. Sabemos que se encuentra en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En las dos presentan una localización presináptica que se activa gracias a la noradrenalina y postsináptica que tienen la función de llegar a ser inhibidores y se encuentran asociadas con las funciones. Nos encontramos con los beta 1 y beta 2. En el beta 1 nos podemos llegar a encontrar que son postsinápticos y están principalmente en el corazón y el aparato gastrointestinal. También se encuentran en las plaquetas y en las glándulas salivales. Un exceso de su producción podría ayudar a que tuviera mayor número de producción en cuanto a la amilasa en las glándulas salivales. Podría llegar a tener un nivel alto de relajación en el aparato gastrointestinal, menos en el esfínteres. Con los beta 2. Los llegamos a conseguir en los tejidos, vasos, aparato gastrointestinal, músculo esquelético, hígado y mastocito. Su activación produce vaso y bronquiodilatación, relajación gastrointestinal, glucogenólisis hepática, temblor muscular e inhibición de la producción de histamina. Hablaré un poco sobre el sistema serotoninérgico. Es originado en los núcleos que constituyen una amplia red organizada en el tallo cerebral. Se les denomina RAFE. Lleva consigo un nombre, en los cuales se encuentran en la línea medial del tronco encefálico. Lograr cumplir excitación sobre neuronas motoras de la médula espinal o inhibidoras sobre las fibras nociceptivas que entran a la médula. Mi nombre es Ronald Madero y le voy a hablar un poco acerca de la neurotransmisión GABAérgica. Como tal, esta se encarga de la inhibición, mientras que el uso de la neurotransmisión o de la sinapsis con glutamato se encarga de la excitación. Estas dos utilizan la misma vía o el mismo canal ionotrópico, por lo tanto ocurre el paso de iones y aniones. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son los aminoácidos naturales que actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central. Entre los principales tenemos el G-aminobutírico llamado GABA, el cual tiene la función de inhibición, y el glutamato, que tiene la función de excitación. Estos dos juegan un papel importante, por lo tanto controlan lo que es la fisiología normal y también son muy importantes en la fisiopatología. Ahora hablemos un poco acerca del GABA. El GABA, fuera de tener un papel fundamental en la inhibición, también tiene un papel importante, ya que tiene un rol en lo que es el comportamiento y la reacción del organismo ante el estrés. Se ha comprobado mediante diferentes investigaciones que el GABA está involucrado en la reacción ante el miedo y el estrés del cuerpo. Por lo tanto, también ante diferentes patologías. Gracias a ello, se han podido desarrollar diferentes fármacos que aumentan los niveles de GABA en el sistema nervioso central, controlando así lo que es el miedo, el estrés y diferentes patologías. Y entre un ejemplo de los fármacos sería las benzodiazepinas. Ahora hablemos un poco acerca de lo que es la glicina y el sistema glutamato aspartato. La glicina tiene una doble función. Primero, es un inhibidor que se une a receptores específicos ubicados en la médula y también en el tronco cerebral. Segundo, es un neurotransmisor excitotóxico que regula la actividad del N-metilaspartato
de abreviado NMDA, que controla como tal el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, el sistema glutamato aspartato. El glutamato como tal tiene una función cognitiva alta, o sea, tiene grande función. Por lo tanto, un desequilibrio en la misma puede llevar a una función excitotóxica o a funciones neurodegenerativas. El glutamato como tal se libera para excitar una neurona vecina y este es absorbido por el astrocito, el cual se lo va a convertir en glutamina. Una vez convertido en glutamina, este vuelve nuevamente a lo que es la neurona. Una vez que esté en la neurona, volvemos a necesitar lo que es el glutamato. Sin embargo, este se sintetiza en la glía. Nuevamente pasa a la neurona y la neurona lo libera de nuevo, creando así como tal un círculo que va a tener la función de excitación de las células vecinas. Esto es regulado, o sea, se regula según la cantidad de GABA o glutamato que exista en el sistema nervioso central, inhibiendo o excitando las neuronas vecinas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Palenque. Soy estudiante de tercer año de medicina de la sección 10. En el área de farmacología les estaremos hablando mi grupo y yo de los neurotransmisores y yo les hablaré un poco sobre los neuropéptidos. Los neuropéptidos son semejantes a las proteínas y se distribuyen por todo el sistema nervioso autónomo desde el hipotálamo. Los neuropéptidos están formados de 3 o más aminoácidos. Entre sus funciones está regular el aporte energético de los organismos. Estos producen respuestas rápidas del sistema nervioso central, como la transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo y de señales hacia los músculos. ¿Qué más? Entre los fármacos tenemos que los neurotransmisores se han considerado los neurotransmisores saben cómo actuar como anestésicos generales gracias a unos canales de iones de sodio potasio. Y podemos concluir que los neurotransmisores en algunos casos se consideran excitadores, como lo es el glutamato, y en otros se consideran inhibidores, como es el GABA. En la actualidad se han hecho varios estudios ensayando antagonistas de los receptores de algunos neuropéptidos como la sustancia P. Gracias por su atención.